Hola amigos y suscriptores del Ventiluz, ¿qué tal? Bueno, sean bienvenidos a este nuevo video que en esta oportunidad es llamado, vamos a hablar de la caída. Vez pasadas habíamos hablado sobre la creación de Dios, hoy vamos a hablar qué pasó. Bueno, si nos quieren seguir en Facebook, tienen la descripción, la dirección de nuestra página y en YouTube. Ahora le pedimos que por favor activen la campanita y si les gusta, que le den un like y a su vez que compartan con sus amigos y dejen sus comentarios. Bueno, vamos a arrancar con el programa. En la edición anterior habíamos hablado sobre la creación y cómo Dios había... Por supuesto que quiero reiterar que todo esto es un resumen de lo que estamos haciendo, porque de hecho para hablar sobre el tema da para mucho, mucho, mucho. Y estamos tratando de resumir lo máximo posible para que podamos así tener una idea, pero a su vez ustedes también puedan leer y puedan sacar sus propias conclusiones. Bueno, habíamos dicho que en la semana anterior habíamos hablado sobre la creación de Dios, cómo en 6 días había hecho el mundo y al hombre, y que el séptimo día había descansado. Y habíamos dicho algo que es muy interesante e importante a su vez, que la tierra que él había creado y al hombre no es como es hoy. ¿Qué quiero decir? Porque nosotros hoy nos vemos con nuestra situación de, de una vida injusta, con problemas, con dolores, con enfermedades, con injusticia y con muerte sobre todas las cosas. Pero todo esto no era en la creación lo que Dios había hecho, porque Dios no es eso. Y es más, habíamos dicho de que un detalle interesante e importante, que eso se da en el libro del Génesis cuando termina el tema de la creación, en el capítulo 2 y en el versículo 35 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es un pequeño dato, una perlita para que podamos ver, porque nosotros hoy, ven, estamos con pulóveres, con camisa, estamos vestidos. Y cuando uno se confronta con alguien en forma que uy, nos provoca vergüenza, bueno, eso en la creación no existía. Y para hablar de la caída, primero, antes del por qué llegamos y estamos como estamos, tenemos que ver algo en la Biblia y puntualmente en el libro de Apocalipsis, qué pasó antes de la creación, para poder nosotros saber por qué pasó la caída y quién fue el que participó en esa caída o el instigador de esa caída. En el capítulo de Apocalipsis, el capítulo 12, en el verso 9, allí hay un relato interesantísimo y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, acá tenemos un relato de algo, de un hecho que ocurrió antes de la creación y que ocurrió allí en el cielo cuando esta tierra no estaba habitada. Y quiero hacer la salvedad de que con este tema del pecado y del origen, no hay, salvo estas pequeñas perlas que encontramos por parte de Dios, porque nuestra condición, una condición caída, se nos hace muy difícil entender
lo que Dios ha hecho y está haciendo. Por eso de ahí que cuando nosotros hablamos de la caída, nos encontramos que filósofos, poetas y demás hablan sobre la caída del hombre o lo que se describe o lo que Dios describe en el Génesis es un mito, es un cuento, una fábula, como una serpiente, porque ahora vamos a leer lo de la serpiente. ¿Y cómo se produjo la caída? Que Eva estaba comiendo una manzana. Nosotros acabamos de leer de que hubo una gran batalla en el cielo antes de la caída. Dice que luchaban y ahí aparece lo que se llama el autor de esa rebelión que arrastró una parte importante de los ángeles, es el enemigo de Dios. Nosotros hablamos de Satanás y la palabra Satanás nos suena media. Lo que pasa es que la palabra Satanás significa enemigo de Dios. Este enemigo de Dios que produjo esa rebelión en el cielo, fue arrojado a la tierra, cuando la tierra no estaba habitada. Por eso que cuando vamos al Génesis 3, allí dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y esto es importante porque esta serpiente era parte de la creación de Dios, la cual dijo a la mujer. Claro, a nosotros nos suena así leyendo, ¿cómo? Si la serpiente no habla. Pero nosotros dijimos que habíamos leído en Apocalipsis que aquí Satanás, este enemigo de Dios, produjo una rebelión y lo que hace es usar como medio a esta serpiente para tratar de entrampar y arrebatarle y producir un daño al Creador. Por eso dice que esta serpiente, entre comillas, Satanás, les dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, detengámonos ahí. Dios, ¿qué le había dicho a Adán y a Eva? Le había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol. ¿Cuántos árboles eran? No sabemos, de todo. Era un huerto. Se supone que habría 50, 100, 300, 1000, no sé, era un huerto. Pero no es que había uno, había un montón de árboles, los cuales el hombre se alimentaba. Por eso digo, no es como hoy. El hombre no mataba para comer, ni los animales mataban para vivir tampoco, sino que todos se alimentaban de plantas y semillas. Y Dios le dijo, bueno, mira, tenés todo esto para comer, pero de este árbol, de este solito, no comas ni lo toques, porque el día que vos comés, morís. Ahora, Satanás, ¿qué le dijo el enemigo? Con que Dios dijo que no comas de todos los árboles, ya le estaba mintiendo. Quiso llevarla a que su cabeza empiece a dudar de Dios, porque esa era la finalidad. Y la mujer le dijo, del fruto del árbol, de los frutos de los árboles podemos comer. O sea, le responde lo que Dios había dicho. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis. Y entonces el enemigo ataca nuevamente con otro argumento. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, es mentira. Dios te dijo que si vos, es mentira lo que te dijo, vos podés tocarlo, comerlo, no vas a morir, no vas a morir. Y es más, le agrega, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal.
Entonces aquí eh, el enemigo le está abriendo una puerta. Mirá, primero, no te creas todo lo que Dios te dijo. Y le está abriendo la puerta como dice, mirá, si vos como acá vas a ser libre, vas a poder saber qué es esto, qué es no, vos vas a poder discernir, vos vas a poder tener razonamiento. Lo que te está diciendo Dios es todo mentira. Evidentemente, estos pensamientos que se empezaron a dar vuelta en la cabeza de Eva, empezaron a ser piedra para que cayera. No nos olvidemos de que esto está resumido. ¿Por qué digo esto? Porque no es todo, sino que, y esto es lo extraordinario, porque Moisés no pudo haber resumido de motos propios. Evidente, sabemos de que toda la escritura es inspirada por Dios. Los hombres escribieron inspirados por Dios. No es que salieron de ellos esto. Por eso que lo que estamos acá en Génesis 1, 2 y 3 se encuentra resumido miles y miles de años. Por eso dice que después que le dijo, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y que saléis como Dios, sabiendo el bien y el mal, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues del fruto y comió. Y también lo dio a su marido, el cual lo comió como ella. Pero esto que dije, acá no hablan de ninguna manzana, está hablando de un fruto, eran frutos que no es como hoy, no es como los frutos de la manzana, los frutos de las distintas frutas que existen hoy. Dice que en ese momento fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Habíamos dicho y habíamos resaltado de que cuando ellos antes de la caída estaban desnudos y no se avergonzaban, no era algo natural. No sé cómo sería realmente, pero era natural. Ahora que ellos caen, este caer significa que se produce una ruptura entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios, porque lo que Dios le había pedido era simplemente que creyeran a lo que Dios les había dicho. Esto es lo que nosotros llamamos fe. Fe es confianza. Y Dios le dijo, ustedes tienen que confiar en mí, en creer en mí, tener fe en mí, de que ustedes no deben comer de este árbol porque el día que ustedes comieran de él, morirán. ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué pasó con Dios? No creyeron, no le tuvieron confianza a lo que Dios había dicho. Sí tuvieron y creyeron a la voz de esta serpiente, Satanás, que les dijo, es mentira. Y ahí se produce lo que se llama la ruptura entre el hombre y Dios, no entre Dios y el hombre, entre Dios. El hombre rompe con esa confianza y esa creencia que tenía en el Creador. Por supuesto que esta ruptura produce un cambio en su naturaleza. ¿Por qué decimos esto? Por lo que hemos dicho. Ahora se encuentran desnudos y se ven, uy, estamos desnudos. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Claro, no estaban las fábricas de tejido, las fábricas en las cuales nosotros hoy día compramos estos suéter, vestidos, pantalones. No había nada, porque no existía eso. Pero se vieron desnudos, entonces ¿qué hicieron? Agarraron unas hojas y se cubrieron porque tenían vergüenza.
O sea que el primer síntoma que ellos tienen en este cambio de naturaleza, al romperse esa ligazón que tenían con el Creador, quedan al desnudo y surge la vergüenza. Y luego dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Notemos, es automático. Se produjo la ruptura, rompieron y ahora tienen miedo. ¿Por qué decimos esto? Se escondieron. Alguien que se esconde, ¿por qué es? Porque tiene miedo. Ahora bien, dice, pero notemos la actitud de Dios, de su creador. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Evidentemente Dios sabía de esto, de lo que había pasado y de lo que estaban viviendo. Y sabían que se habían escondido. Sin embargo, la voz de Dios es, ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste? Detrás de esta pregunta no hay una acusación ni una persecución. ¿Dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Acá está la respuesta del hombre. Tuve miedo, vergüenza y me escondí de tu presencia. Y acá vemos que se produce un diálogo. Y en este diálogo que lo lleva adelante el Creador, es un diálogo para tratar de alcanzar el corazón del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Porque en esa actitud, sabiendo Dios lo que había pasado, sabiendo lo que le había dicho, mira, el día que vos comés morís, le podía haber dicho, ¿qué? ¿Hiciste esto? Bueno, chao. Sin embargo, Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es una pregunta que le hace. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y veamos la respuesta del hombre. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cómo suena esto? Suena como suena. Se está justificando. Yo no tengo nada que ver. Mira, la mujer que vos me diste me dio y yo comí. Bárbaro. Entonces Jehová Dios llamó a la mujer y le dijo, ¿qué has hecho? Contame, a ver vos, ¿qué es lo que hiciste? Vuelvo a reiterar, la voz de Dios no es una voz condenatoria. Y le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Cómo suena? Lo mismo que Adán, justificándose. Yo no tengo la culpa. ¿Esto de justificación no suena muy a nuestros días? Porque cualquiera de nosotros nunca, así, muy poquito, aceptamos. Y no, lo que pasa es que justo, mirá, vos dejaste el vaso ahí y yo lo tiré y lo rompí. Hagamos ese ejercicio de ver nuestras respuestas y ver las respuestas de cada uno de los hombres de esta sociedad, de este mundo. Justificativo a los actos que nosotros realizamos. Y luego le pregunta a la serpiente, o mejor dicho, no le pregunta, le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Acá tenemos la respuesta, porque nosotros hoy, 2022, como hace muchísimos años, cuando vemos una serpiente, la vemos que se arrastra, no solamente es repugnante, sino que es temible, porque es un animal que es repugnante, uno lo ve, la serpiente. Pero la serpiente originalmente no era esto, porque esto como está es una maldición de parte de Dios porque había participado
o se había dejado usar, como quieran decir, por Satanás. Y saben una cosa, esto se lo dijo la serpiente. Y al hombre y a la mujer, ¿qué castigo le vendría? ¿Qué maldición le vendría? Evidentemente Dios había dicho, si vos comes de ese árbol, morís. Y el hombre y la mujer estaban esperando la sentencia de muerte. Porque sabían, como ellos habían roto, y ya no había conciliación, no había confianza, esperaban la muerte. Sin embargo, Dios en su misericordia, en lo que Él es, en que es amor, no ejecuta la sentencia, no la ejecuta. Por el contrario, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Qué versículo extraño, qué palabras extrañas. Sin embargo, lo que le está diciendo a Adán y a Eva, de que, bueno, los voy a salvar, los voy a salvar. ¿Cómo? A través, va a venir un Salvador porque le dice, pondré entre ti, está hablando la serpiente, a Satanás, y la mujer, Eva, entre tu simiente, la de Satanás, y la simiente suya, la de Eva. Esta te herirá, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es algo que está diciendo en la creación del mundo y en la caída. Le está hablando de un libertador, de un salvador que iba a venir, valga la redundancia, a salvarlos del desastre que ellos habían hecho, entregando todo lo que Dios le había regalado, esa tierra hermosa, con un clima perfecto, sin tormentas, sin terremotos, sin dolor y sin muerte. Bueno, yo voy a volverlos, los voy a salvar y vamos a volver al origen. Entonces yo, qué extraño. Y sí, porque Dios no podía decir, bueno, está bien, muchachos, damos vuelta a la página y volvemos. No, porque Dios había dicho, vos que el día que comés morís. Es una decisión del hombre. Y el hombre había caído. No había creído a las palabras del Señor, no había confiado, no había tenido fe. Y ahora esa tierra y esos hombres y toda la descendencia iban a caer en manos de un nuevo gobernante, Satanás, el gran enemigo de Dios. Y Dios tenía que ahora iniciar un camino de salvación de ellos. Por eso que cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Mateo, algo que tal vez ustedes lean, pero no le damos mucha importancia, porque por ejemplo el libro de Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo. Y en esa genealogía de Jesucristo nos encontramos, vamos a leer la de Lucas, que es mucho más, no sé si es más explícita, más clara. En la genealogía que da, termina diciendo, eso está en el capítulo 3 de Lucas, en los versos 23 al 38, donde habla la genealogía de Jesús. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como 30 años y se creía que era hijo de José, y ahí empieza desde Jesús para atrás y termina diciendo en el 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea que el linaje del Salvador tenía que venir de Eva, por supuesto que de Adán. De ahí en más tenía que llegar a Jesús.
Él era el enviado, Él era el ungido, Él era el Mesías para salvarnos de la muerte, porque nosotros estábamos condenados a morir. Dios suspendió esa sentencia, entre comillas, porque el hombre muere, porque Dios le dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta el día que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que ahora, a partir de ahora, Adán, Eva y todos iban a volver. Cuando morían era volver al polvo. Pero de ese polvo, Dios nos iba a resucitar y traer nuevamente al origen, a ese Edén, donde no hay llanto, dolor, lágrimas y muerte. Esa es la gran promesa de Dios y ese es el triunfo que Dios nos aseguró y que nos tiene con certeza, entre comillas, tranquilos, de saber de que esta muerte es una transición, es un dormir. En otras ediciones vamos a hablar del tema de la muerte, cómo Dios ve a la muerte y cómo Dios lo explica y lo cuenta y lo relata, para que en nosotros haya una tranquilidad. Y esa tranquilidad va a venir a partir de que si yo creo y acepto lo que Dios estaba diciendo y lo que contó. Por supuesto que como dije al principio, cuando uno lee esto, por supuesto que detrás está el enemigo para tergiversar, para oscurecer, para decir, esto es un cuento, esto es un cuento. Lo que dicen ahí es un relato, es un mito, como los mitos griegos. Por eso que lo que sugiero es que podamos sumergirnos en la palabra de Dios y podamos escuchar lo que Él cuenta y dice, dejando de lado todo lo que dicen los hombres con respecto a Dios y a la creación. No nos olvidemos que dicen que este mundo fue creado del Big Bang, otro que descendemos del mono y qué sé yo. Acá la escritura dice que nosotros fuimos formados del polvo de la tierra por Dios, sopló aliento de vida en nosotros y somos un ser viviente. Y que caímos por elección del hombre, no por decisión de Dios. Sin embargo, Dios, como ama y como Él es amor y que para Él la muerte es ajena, va a venir a rescatarnos y a salvarnos. Esa es la gran esperanza cristiana. Esa es la gran esperanza del Hijo de Dios o del hombre. Por eso que los invito a que podamos leer, releer y también, como dije al principio, que puedan suscribirse a este canal del Ventiluz y activen la campanita, denle like, compartan con sus amigos y a su vez dejen los comentarios y las preguntas para que podamos nosotros coparticipar y poder llevar adelante esto que está resumido y que estamos hablando, la creación, la caída. En la próxima edición vamos a hablar del plan de salvación de Dios y vamos a ver si podemos hablar algo de cómo Dios ve la muerte en el día de hoy. Bueno, agradecidos por esto y por habernos compartido con ustedes este video. Le decimos, bueno, hasta luego y nos vemos. Gracias.